Bienvenidos al podcast de actualidad del día 16 de diciembre del año 2024. Grosso modo vamos a hablar de la declaración de Víctor de Aldama, que por cierto ha acudido acompañado de los chicos de Desokupa y ha estado declarando. No es lo único que ha pasado. Tenemos también un eurobarómetro que sitúa la inmigración entre una de las principales preocupaciones de los europeos. Además, hay que hablar de que han detenido a la mujer que había confesado haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE, y hablaremos también de las tramas de Begoña y de David Azagra, el hermano de Pedro Sánchez. A partir de ahí ya pasaremos a la política internacional. Hablaremos de Alemania, que está intentando llegar a un tipo de acuerdo con Rusia al margen de la Unión Europea y al margen de la OTAN, y hablaremos también de Ucrania. Eso es lo que vamos a ver hoy. Ya digo, en general nos vamos a centrar en Víctor de Aldama. Yo creo que es lo más importante de lo que ha ocurrido, con lo cual nos vamos a extender. La inmigración ilegal y la guerra entre Rusia y Ucrania son las principales preocupaciones de los europeos, según el Eurobarómetro. Esto está muy interesante de cara a que hagamos una comparación entre lo que preocupa al ciudadano de a pie y lo que hacen los políticos de los partidos tradicionales o mayoritarios. Vemos cómo los populares, los socialdemócratas, el grupo de los verdes por descontado, apoyan ese efecto llamada, apoyan ese cambio demográfico con todo lo que lleva aparejado, incremento de la inseguridad, dumping laboral, problemas para acceder a la vivienda, etc. Mientras que la ciudadanía no quiere esto. Es muy interesante también para que veamos esa desconexión. La inmigración y la guerra en Ucrania se han consolidado como las principales preocupaciones de los europeos. Según el informe de otoño de 2024, el 31% de los ciudadanos europeos considera que el conflicto bélico en Ucrania es el mayor desafío de la Unión Europea, mientras que la inmigración ocupa el segundo lugar con un 28%. Es decir, que ya se equipara prácticamente la invasión migratoria que no crisis, porque realmente una crisis sería pues un hecho concreto como puede ser los ucranianos que vienen a Europa huyendo de la guerra. Esto estamos hablando ya de una cosa muy diferente, estamos hablando de fronteras superadas. En España esta inquietud es aún mayor, el 34% de los ciudadanos identifica la inmigración como el principal problema, y esto es coherente con el hecho de que España es uno de esos países, junto con Italia, Grecia, que sirven de puerta de entrada al Mediterráneo. Entonces, bueno, y también el Atlántico en el caso de aquí de Canarias. Esto es algo que era cuestión de tiempo que ocurriese, el buenismo tenía los días contados. Estamos viendo pues unos problemas aparejados que hacen prácticamente insostenible la situación, y sobre todo ver ese agravio comparativo de cómo se les lleva a hoteles y en cambio a los valencianos pues se les ha dado un trato bastante cruel, porque prácticamente ha habido una complicidad con esa omisión del deber del socorro. La UCO detiene a la empresaria que dijo que llevó 90.000 euros a la sede de Ferraz. Recordad que esta mujer había dado una declaración a The Objective en videollamada que mostró su cara. Primero había dado unas declaraciones donde habló de que entregó 2 bolsas en la segunda planta de Ferraz de cartón dentro de bolsas de plástico que contendrían en cada una de las entregas 45.000 euros. Lo que me interesa a mí de esto sobre todo es que se vayan cocinando en su salsa en prisión, porque no es agradable. Hablamos de personas del mundo empresarial que nunca han tenido este contacto con la realidad, que pueden llegar a algún tipo de acuerdo con Ábalos. Yo creo que es evidente a raíz de lo que declaró. ¿Que pueden llegar a algún tipo de acuerdo con Koldo? Más que claro. El caso de Víctor de Aldama, incluso con él podrían llegar a un acuerdo, pero todas estas otras personas que dicen, oye, yo no quiero cargar con el muerto. Cuantas más personas estén involucradas, más personas estén en el ajo, pues más fácil es que una se desmorone y cante. Sobre todo porque puede llegar a pasar que todos piensen que los demás les van a traicionar a ellos y van a mover ficha antes de que me traicionen a mí y me echen a mí el muerto, pues los delato yo a ellos. En ese aspecto esto sí que nos interesa. La UCO de la Guardia Civil ha practicado 4 detenciones relacionadas con los registros desarrollados este lunes en el marco de la causa de hidrocarburos. El presunto conseguidor del caso Koldo, Víctor de Aldama, entre ellos la empresaria que dijo que había entregado 90.000 euros en la sede del PSOE. Fuentes de la investigación han confirmado la detención de Carmen Pano, que es esta mujer que había hablado. Pasamos ya a todo lo relacionado con Víctor de Aldama. Aquí me voy a extender bastante y luego ya pasaremos a hablar del Instituto de Empresa con el caso de Begoña. Hablaremos también del hermano. Bueno, más que del hermano vamos a hablar del padre. Lo que vamos a ver es cómo empleaban las tarjetas Black
Tened en cuenta que el padre de Sánchez tenía la empresa Playboy, que se había reunido Nadia Calviño junto con Sánchez con la hermana del gestor en Roma a puerta cerrada, fuera del país, y también que le entregaron más de 700.000 euros en concepto de subvención y que esa empresa empieza a funcionar a partir de recibir todo ese dinero que dispara la facturación. ¿Qué hacía el padre? Pues el padre empezaba a hacer donaciones a sus hijos, a David Azagra, empezó a ver ahí como en mover el dinero de sitio para que pierdas el hilo, para que pierdas el rastro. Sin embargo, hablaremos de ello cuando lleguemos. Ahora vamos a detenernos en el caso de Víctor de Aldama, que hoy habría ido a declarar. El empresario de la trama Koldo confía su seguridad personal a Desokupa, a Daniel Esteve. Víctor de Aldama ha sorprendido a su llegada al Supremo, flanqueado por Daniel. María Jamardo para el debate. Víctor de Aldama, el empresario del caso PSOE, está en el punto de mira de la opinión pública desde que decidiese colaborar con la justicia. Aldama ha venido desvelando que teme por su seguridad tras haber recibido amenazas. Bueno, recordad que incluso le dispararon a su vehículo. Por ello, esta mañana ha venido al Supremo pues acompañado por sus abogados y con el fundador de la empresa Desokupa, encargado de labores de protección. Bueno, más nos interesa el performance, porque lo que estaría haciendo aquí Víctor de Aldama es hacer el mayor número de fuegos de artificio para llamar la atención de los medios. Tened en cuenta que a Víctor de Aldama, en caso de que sea verdad que él tiene intención de tirar hacia adelante, le interesa estar en el candelero. No es lo mismo que todo el mundo esté hablando de Víctor de Aldama y que a Víctor de Aldama le ocurra algo, a que nadie hable de Víctor de Aldama, todos nos olvidemos de Víctor de Aldama y entonces sí le ocurra ese algo. No es ni parecido. Entonces está haciendo ruido. Eso me parece interesante. Luego hablaremos de lo que ha aportado, que ha entregado conversaciones. Cabe recordar que el propio empresario ya había avisado en anteriores ocasiones de que si le pasaba algo ya sabía a quién apuntar, en alusión a Pedro Sánchez. Aldama aporta nuevos pantallazos sobre las irregularidades en la contratación de obras públicas. Cristina García para Voz Populi. Víctor de Aldama ha cumplido su amenaza y ha vuelto a tirar de la manta. Ha declarado ante el Supremo, donde ha tratado de desmontar la versión de Ábalos que defendió el pasado jueves. El expresidente del Zamora no se ha limitado este lunes a contestar a las preguntas, sino que ha aportado nuevas pruebas, capturas de conversaciones de WhatsApp relacionadas con irregularidades, etc. Bien, esto sí que es algo bastante divertido porque el PSOE, si os dais cuenta, lleva una temporada a la defensiva y de Aldama va un paso por delante. Ellos dicen, no lo conocemos de nada y aparecen fotografías de todos ellos. Luego, no es verdad que hayamos tenido relación. Ahora aporta las conversaciones. Es como que están en un toma y daca. Y esto nos viene muy bien de cara a que se desgaste el gobierno, a no ser que alguien pues esté de acuerdo con que gobierne el PSOE y que hagan estas tramas, desmantelen nuestro Estado de Derecho, destrocen nuestra economía y nos enfrenten a nuestros aliados internacionales. Si alguien considera que es bueno que esté el PSOE, pues esto no le vendrá nada bien. Sobre el supuesto cobro de las mordidas, Aldama ha hecho hincapié en la existencia de comisiones cifradas en 4 millones de euros. Aldama también llegó a apuntar a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial. Declaración en la Audiencia Nacional. En su anterior declaración, el empresario apuntó a varios miembros del gobierno. La amiga de Ábalos logró trabajo en una empresa pública eliminando 900 aspirantes. Vaya, si es que en este país tener padrinos. Alicia Martín para el debate. El exministro Ábalos declaró ante el Supremo después de que el juez Ismael Moreno le atribuyera un papel principal. Recordad que al estar Ábalos aforado como está, en su condición de diputado, no le pueden juzgar por la justicia ordinaria. Así el alto tribunal abrió causa contra él. Y bueno, se hablaría de la figura de Jessica. En concreto, el escrito hace referencia a los pagos correspondientes al contrato de alquiler en un apartamento en Torre de Madrid. Y una de las empresas de las que se habló pues sería la empresa pública Trasatet, una empresa que se dedicaría, formaría parte del grupo Trasga. Y aquí llegaría Jessica y lo curioso de todo ello es que se habrían presentado unas 1000 personas y justamente deciden que la más adecuada es ella. Aldama seguirá tirando de la manta en su declaración ante el Supremo. Esto no ha hecho más que comenzar. Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital. De Aldama seguirá tirando de la manta. El pasado jueves declaró de forma voluntaria al exministro Ábalos. Básicamente lo que hizo es ir a hacerle de cortafuegos a Sánchez. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital afirman que Aldama acudirá a su cita en el Supremo con el mismo ánimo de colaboración que mostró el 21 de noviembre. El Supremo mantiene la retirada de pasaporte de Aldama tras su declaración, que aquí yo me pregunto por qué Begoña Gómez continúa con su pasaporte.
El juez señala que no solo persisten los indicios de criminalidad, sino que se refuerzan. Diría quién es el autor de esta nota, pero no está firmado, decir únicamente que es del debate. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado mantener las medidas cautelares de Víctor de Aldama. Como el magistrado del Supremo asumió también la investigación contra Aldama, ha accedido a que el empresario siga teniendo medidas cautelares, como la retirada del pasaporte. Y lo hace porque no solo persisten los indicios, sino que se refuerzan. Puente ha dicho que las cautelares no es solo que resultan precisas con el fin de asegurar, en la medida razonablemente posible, que el investigado no pueda sustraerse a la acción de la justicia. Recordar a la audiencia que permitieron que el PSOE se personara en la causa del caso Koldo, metiendo enmiendas a todas las acusaciones populares excepto la del PP, que también el Partido Popular fue el único partido que pudo acudir a la acusación popular con lo de Ábalos, mientras que las demás acusaciones populares, el partido Vox y también Justicia Europa, más hace oír, no han podido presentarse, y que todo esto pues es raro. Es raro. Y también otro detalle, todas las acusaciones populares protestaron cuando entra el PSOE, menos el PP. Aquí vemos un cariz cooperativo. No me está gustando, no me está haciendo gracia la parte de la investigación en el Supremo. No puedo decir lo mismo de Ismael Moreno, no puedo decir lo mismo de Beatriz Viedma, ni por supuesto el juez Peinado. El tiempo lo dirá a dónde quiere ir a parar el Supremo. Veo movimientos que son extraños, también es verdad que yo no soy jurista. Esperemos que todo se haga acorde a la ley y que no haya ninguna sorpresa como errores de forma y estas cositas que estamos acostumbrados a ver cuando se investiga a don PSOE. Aldama confirma en el Supremo que el jefe del gabinete de Montero le pidió un piso para evitar embargos a una empresa de la trama. Alejandro entrambas aguas para el debate. Víctor Aldama ha declarado en el Tribunal Supremo el detalle de los 4 encuentros que mantuvo con Carlos Moreno. Tal y como ha podido saber el debate, Aldama está detallando al magistrado Leopoldo Puente los pormenores de los encuentros que mantuvo con Moreno. Moreno pidió a Aldama que le pusiera un piso. Este periódico desveló la semana pasada que ese alto cargo del Ejecutivo, que lleva trabajando con la ministra desde que comenzó su carrera política en Andalucía, se compró un chalet en Cádiz con dinero ajeno al matrimonio. Raro es. Víctor de Aldama dice que Ábalos cobró 4 millones en comisiones y que una parte fue para la PSOE, Fran Serrato para The Objective. Entre 3,5 millones y 4 millones, Víctor de Aldama ha cifrado en esa cantidad las mordidas que recibió las empresas beneficiadas por las adjudicaciones de obra pública. Parte se la quedaba a él, otra parte a Ábalos y una tercera era destinada al PSOE. Aldama ha comparecido. El comisionista de la trama ha aportado al Supremo un pantallazo con notas manuscritas que le envió Koldo García, que incluye adjudicaciones de obra pública con localizaciones, más cifras concretas correspondientes a 2019. Esos amaños se habrían extendido los 2 años siguientes, según precisan fuentes presentes en el interrogatorio. Aldama ha relatado que ese documento sería una garantía. Y bueno, luego hablan de la trama de las mascarillas, ya está desarrollado en otros programas, así que vamos directamente a esta noticia del debate. Aldama entrega al juez el original del contrato de Ábalos y el piso de 1,9 millones para que se haga una pericial de la firma. Alejandro entrambas aguas para el debate. Aldama, a diferencia de Ábalos, que se negó a responder la batería de 300 preguntas, está respondiendo a todos los interrogantes. A su llegada al Supremo ha sido fotografiado con una carpeta. La firma del contrato, pues que sería lo que le firmó el exministro, se llevó a cabo el 24 de abril de 2019. El piso de 250 metros cuadrados está a nombre de la sociedad Batarse y Asociados SL y el administrador único es Luis Alberto Escolano Marín, uno de los empresarios testaferros que hubiesen sido señalados. Según el empresario, además del inmueble, Ábalos pidió una reforma integral de la vivienda. Pepe Hidalgo, fundador de Globalia, ya avisó en 2022, cuidado con de Aldama, que Tigarat para The Objective. Septiembre de 2022, apenas una semana antes de la pelea de Víctor Aldama y Claudio Rivas, el empresario de la trama de los hidrocarburos acudió a una cacería en la provincia de Toledo. Allí coincidió con otro empresario que era Juan José Hidalgo, dueño del holding Globalia. Según revelan fuentes cercanas, Pepe Hidalgo advirtió a Claudio Rivas sobre quién fuera consejero de Globalia, es decir, de Aldama. Cuidado, Aldama es un estafador, le dijo Hidalgo a Rivas. Pepe Hidalgo no podía ver a Víctor porque pensaba que se estaba aprovechando de su hijo. Y esto, más allá de la anécdota graciosa, tampoco nos interesa demasiado. Vamos a pasar ya a Begoña y luego al hermano de Sánchez. El Instituto de Empresas se niega a entregar a la Comisión Koldo el contrato de Begoña. ¿Por qué? Si no hay nada malo, ¿por qué no lo entregan? Paloma Cervilla para The Objective. El IE
donde estaba el Africa Center, se resiste a entregar a la Comisión de Investigación del caso Koldo del Senado la documentación que le han solicitado en relación a la fundación de esta institución con Begoña Gómez. A partir de ahora, el presidente de la comisión tendrá que articular un mecanismo para volver a requerirle información. La importancia de contar con la documentación radica en el papel fundamental que jugó la fundación del Instituto de Empresa al crear el Africa Center y colocar de directora a la mujer de Sánchez. Uno de los patrocinadores del Africa Center fue Wakalua, que es de Globalia. En el marco de la investigación de la Cámara Alta se ha reclamado al Instituto de Empresa una abultada documentación. Hemos recibido una justificación para no mandar nada de lo importante. ¿Por qué no lo quieren enviar? Buena pregunta. Por cierto, uno de los hombres de Esperanza Aguirre, del Partido Popular, estuvo detrás de la contratación de Begoña Gómez por parte del IE, del Instituto de Empresa, para el Africa Center. Es eso de jugamos a que nos ladramos, a que somos oposición, pero luego nos llevamos bien. Donaciones y tarjeta black de su padre, los puntos negros fiscales del hermano de Sánchez, Mercedes Serrayer para Voz Populi. David Sánchez recibió donaciones del padre de Sánchez, de Pedro Sánchez Fernández, no suficientemente aclaradas, y realizó pagos y retiradas de efectivo con una tarjeta de crédito vinculada a una cuenta corriente de este que la agencia tributaria no ha investigado. Curioso como cuando tú tienes una empresa de cualquier cosa haciendo paralelas, pero si eres hermano de Sánchez hasta te hacen documentos sin firma ni membrete para que te defiendan con él. En fin, con ellos, mejor dicho. En la elaboración del informe que la AEAT envió a la juez de Badajoz, Beatriz Viezma, que no la mencionan aquí, que investiga al hermano del presidente desde principios de agosto, le permitió además dar explicaciones sobre su situación fiscal. Bueno, actúa más o menos como una suerte de nómada fiscal para evitar que las haciendas crucen datos, ni más ni menos, y esto lo suelen hacer, por cierto, los estafadores. El informe pasaba de puntillas por el incremento patrimonial, sí, porque lo normal es pasar de 200.000 euros a 2 millones. En 2021, nada más volver de una excedencia donde cambió la residencia fiscal a Tailandia, Sánchez realizó pagos por valor de 69.000 euros y retiradas de efectivo por 1.870, con una tarjeta de crédito en la que figura como autorizado vinculado a su padre y padre por ende de Sanchinflas. Tarjeta Black. Los pagos y retiradas de efectivo de la cuenta de su padre también tienen incidencia fiscal. Se trata en principio de una cuenta corriente del padre en la que el hijo está autorizado. Caso fiscal general de Sánchez que no fiscal general del Estado, en este caso referente a Marisú Montero, vicepresidenta de España. El Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra Marisú Montero en la que le reclama 40.000 euros. Recordaros que ella dijo que la prensa había publicado bla 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 y que la prensa todavía no había publicado nada, con lo cual quien dio el chivatazo a la prensa fue ella y la información que brindó era privada. Miguel Ángel Pérez para Libertad Digital. La Sala Civil del Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda para la tutela del derecho al honor del novio de la presidenta madrileña contra la vicepresidenta del gobierno. La demanda fue presentada después de que Montero pidiera explicaciones a Ayuso por estar viviendo en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación del confinamiento. En el auto de 3 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el alto tribunal acuerda sustanciarla por los trámites del juicio ordinario. De todas maneras, como Ayuso se dedica a hacer contratos menores para financiar clínicas abortivas, se dedica a crear o mantener, mejor dicho, leyes trans peores que la de Irene Montero, y se dedica también a financiar centros de menas y centros de inmigrantes ilegales, que le defienda a Feijóo y que se busque la vida. Dicho lo cual, en el caso de su pareja es una persona privada y no tiene ningún derecho a filtrar información de alguien que no es una figura pública. Caso distinto es el caso de Begoña, que sí que se ha valido de su rol de mujer de Sánchez para hacer sus negocios. Vamos a hablar ahora de política internacional, hablaremos de Alemania y después de Ucrania. El gobierno alemán negocia un acuerdo de paz con Rusia a espaldas de los europeos, mientras financia la guerra. Un aicano para la Gaceta. El gobierno de Alemania, presidido por Olaf Scholz, está negociando un acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, se quieren poner la medalla, pero quien va a lograr esa paz va a ser Donald Trump, todos lo sabemos. Martin Nissen participó en 2021 en una charla digital con el canciller de Alemania desde Ciudad de México. Sobre él no recae la responsabilidad de llevar a cabo esta negociación y solo está actuando como actor visible para evitar involucrar a la verdadera cabecilla, que sería Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores.
En otro orden de cosas, Ucrania afirma poder iniciar la producción en serie de un dron misil que alcanza 700 kilómetros de distancia. La industria militar ucraniana ha iniciado la producción en serie de un dron misil. Es crucial que nuestros defensores reciban estas armas modernas de fabricación ucraniana, ha dicho Zelensky. El Ministerio de Industrias Estratégicas ha destacado que la producción en serie ha llegado en tiempo récord. Con esta noticia de política internacional daríamos por finalizado el podcast de hoy, día 16 de diciembre, y muchísimas gracias a todos por verme.